teniendo en cuenta pues todo lo que se está librando en este momento para el mundo y también para Colombia, es difícil no dejar de sentir un sentimiento de tristeza, desánimo y desesperanza por todo lo que está sucediendo, por lo menos a mí, y de pronto ahorita ustedes me comentarán, porque yo siento que es algo que nos está afectando a todos. O sea, necesitaríamos ser muy insensibles para no estar afectados, pero las noticias no son alentadoras. Y hoy el día, si miran al cielo, está gris, ¿cierto? Que Dios tenga misericordia de Colombia, hemos orado. Pero lo cierto es que sabemos que hay una agenda profética que se va a cumplir. Sabemos que hay una agenda profética que se va a cumplir. Y en estos días yo tenía como ese sentimiento, un sentimiento de tristeza, un sentimiento como de desilusión, un sentimiento como de que, ¿y ahora qué? Y una sensación de que, pues si yo estaba así, quizás ustedes también. Y le decía al Señor que nos diera una palabra de consuelo y de fortaleza. Yo le clamaba al Señor y le decía, Señor, dame un consuelo, dame una luz. Yo sé que en ti tengo vida eterna. Yo sé que en ti me espera la gloria. Yo sé que en ti soy más que vencedor y yo sé que nada me puede separar de tu amor. Pero cuando miramos los acontecimientos y cuando miramos nuestro entorno y cuando miramos lo que tenemos inmediatamente por delante, surge como ese sentimiento de cómo vamos a manejar todo esto, cómo vamos a enfrentar todo esto. Y yo pensaba, pues que así como yo lo necesitaba, pensaba que ustedes necesitaban una palabra de consuelo, que necesitaban una palabra de fortaleza, que necesitaban una palabra que nos ayudara a seguir, que nos ayudara a levantarnos, que nos animara en medio de toda esta nube de noticias malas. Y encontré ese consuelo y esa fortaleza en el texto menos esperado. En el versículo bíblico, en el texto bíblico menos esperado, he encontrado ese consuelo y esa fortaleza. El Señor me regaló esta palabra que de verdad que me levantó el ánimo, que de verdad que me fortaleció, que de verdad que me animó, que me consoló y que me llenó nuevamente de fe, de entusiasmo, de alegría y de esperanza. Y esa palabra fue la gran comisión. Pareciera que no tuviera sentido, pareciera que no tuviera coherencia, pero fue con la gran comisión con que el Señor me consoló. Entonces, quiero invitarlos a todos en sus Biblias, Mateo 28, versículos 16 al 20, y leemos la palabra del Señor. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces encontramos en el contexto del que estamos hablando, vamos a traer esta palabra que Dios nos está dando a nosotros hoy, en este contexto, en el contexto de una guerra que se está dando entre Rusia y Ucrania, que es una guerra supremamente peligrosa porque los protagonistas de esta guerra son protagonistas bíblicos. Es decir, Rusia tiene un papel protagónico en las guerras de los últimos tiempos. Por eso es que no es cualquier guerra. De pronto cualquier otra guerra puede ser motivo de preocupación inmediata, pero esta guerra es preocupante a largo plazo, es preocupante más allá de lo que pueda suceder ahora mismo. Esta es una guerra de últimos tiempos. Esta es una guerra en que los que están implicados
están implicados bíblicamente en el desarrollo de la profecía de los últimos tiempos. Entonces es una guerra muy, muy importante y muy representativa y muy definitiva en el sentido de que ya estamos en los últimos tiempos. O sea, ahora sí no hay que dudar, porque si nosotros hablamos de guerra, podemos hacer un historial desde la Primera, Segunda Guerra Mundial, desde todas las guerras que han habido, y podemos decir, no, todavía falta mucho tiempo. No, pero es que esta guerra tiene unos componentes especiales porque se trata de Rusia, que está involucrada y que es uno de los que se van a levantar contra Israel en los últimos tiempos. Rusia en la Biblia es Gog y Magog, pero no vamos a entrar en ese tema porque no se trata de eso, sino más bien de un mensaje de consuelo. Entonces tenemos esta guerra, que es una guerra profética, por así decirlo, que amenaza con involucrar a más personas. Puede que pare, ¿cierto? Puede que se detenga y quede hasta ahí, pero puede que este sea el inicio de algo más fuerte que involucre más países. Eso puede ser, y ahí sí estaríamos un poco complicados. Bueno, además de la guerra, pues acabamos de salir de un proceso de una pandemia de COVID, y yo digo acabamos de salir porque estoy segura que ya salimos, aunque hay gente que todavía no ha salido de eso, pero acabamos de salir de un proceso que dejó secuelas físicas, emocionales, sociales, psicológicas, mentales en muchas personas, en muchos de nosotros, que nos afectó en todos los ámbitos de nuestra vida. Ese proceso del COVID que está terminando, estamos frente a un proceso económico donde estamos viendo unas alzas, y casi de eso no se habla, pero eso yo sé que produce también el temor, produce cierto temor y produce cierta incertidumbre cuando salimos a mercar y resulta que con el mismo dinero con que hacíamos un mercado completo ya no lo podemos hacer. O sea, son pequeñas cosas y todo se junta para producir como ese sentimiento de tristeza, de desánimo, de incertidumbre. La palabra clave para mí es incertidumbre. Pero aquí en este pasaje que acabamos de leer, el Señor nos regala tres cosas de su soberanía y de su poder que nos pueden dar consuelo en este tiempo de incertidumbre. Y la primera cosa que nos dice el Señor Jesucristo aquí es que Él tiene toda potestad. Él tiene toda potestad. El versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto implica toda potestad, o sea, toda potestad significa todo poder, todo dominio, toda autoridad. Toda autoridad significa que el Señor Jesucristo tiene poder, autoridad y dominio absoluto y soberano sobre el cielo y sobre la tierra. Yo creo que esto es algo muy grande. O sea, yo creo que esto es algo que tiene que pasar de nuestro estrato intelectual y tiene que descender y llegar a nuestro corazón, que es la sede de las emociones. Repito, cuando Jesús se levanta aquí y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, está declarándole a los discípulos que Él tiene todo el dominio, todo el poder absoluto, el control, la autoridad total y absoluta del cielo y de la tierra. Todo lo que sucede en el cielo y todo lo que sucede en la tierra está bajo el dominio soberano y sobre el control absoluto del Señor Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor. Y yo creo que esta es una verdad supremamente gloriosa y que cada uno de ustedes en su casa tiene que saltar de gozo y saltar de alegría. Y yo creo que esta es una verdad más aplastante que todas las noticias que nosotros podemos escuchar. Es decir, sobre todos esos monstruos que nosotros podemos oír acerca de guerra, acerca de pandemias, acerca de carestía, acerca de hambrunas que vienen, acerca de todo, sobre todo eso que nos asedia, tiene que
que caer una plancha que aplaste todo eso, y esa plancha que aplasta y destruye todos nuestros temores, todo lo que puede producirnos todas esas noticias, es que Jesús está diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene toda potestad. Y podemos enumerar todas las potestades del Señor Jesucristo y no terminaríamos. Pero creo que una de las más importantes para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, es que Jesucristo tiene potestad para perdonar pecados. Tiene potestad para perdonar pecados. Jesucristo, por su muerte, venció la culpa y la condenación. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: no hay condenación, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y por su resurrección, Jesucristo venció el sufrimiento y la muerte. Por estas dos cosas sabemos que el Señor Jesucristo venció a Satanás. ¿Por qué? Porque la única forma como Satanás nos ataca y la única forma como Satanás puede dañarnos es a través de la culpa y de la condenación. Pero el Señor Jesucristo tiene potestad para perdonar todos nuestros pecados y para librarnos de toda culpa y de toda condenación. Una de las cosas que más daña al ser humano, que más destruye el alma de una persona o la salud mental de una persona, es la culpa. Y el Señor Jesucristo se llevó nuestras culpas, se las llevó en la cruz del Calvario, las quitó de nosotros. Somos libres de culpa, somos libres de condenación. Él hizo una sanidad mental en nuestras vidas porque Él tiene total potestad. O sea, Él no tiene que preguntarle a alguien, Él no tiene que hacer una reunión para decidir si nos perdona o no. Él tiene dominio, control soberano y absoluto sobre la decisión que ha tomado de perdonar nuestros pecados y de libertarnos de toda culpa y de toda condenación. Así que el enemigo no nos puede acusar. El enemigo no nos puede acusar. Si algo estuvo mal, si algo se hizo mal, la Biblia dice que el Señor Jesucristo murió por nosotros, que su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, la culpa no puede dañar nuestra alma. No hay temor de culpa, no hay temor de condenación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. El único que acusa es el diablo. Pero el Señor Jesucristo es el que nos justifica, Él es el que nos defiende, porque Él es el que pagó el precio, porque Él es el que pagó la paga del pecado de nosotros, la muerte, Él ya la pagó, luego somos libres, nuestra deuda está saldada. Y la única forma como el Señor, como Satanás puede endurecer nuestro corazón y hacer que nuestro amor se enfríe, es a través del sufrimiento, es a través del dolor, es a través de la muerte. Pero estas cosas también las venció el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene potestad sobre el sufrimiento y tiene potestad sobre la muerte. Él domina todas las cosas. Las armas de Satanás están destruidas y esas son las armas de Satanás: hacernos sufrir o hacernos sentir culpables. Y ambas cosas las destruyó el Señor Jesucristo. Y de ambas cosas el Señor Jesucristo tiene dominio y control total y absoluto. El Señor Jesucristo tiene toda potestad sobre los ángeles y sobre los demonios. Escuche bien, el Señor Jesucristo tiene total y absoluta potestad sobre todos los ángeles y sobre todos los demonios, incluido el mismo Satanás. El Señor Jesucristo se le entregó toda potestad sobre todas las huestes de tinieblas, sobre todas las huestes de maldad. El que está en dominio, el que está en autoridad es el Señor Jesucristo. Yo quiero que entendamos con claridad eso, porque en esa área la iglesia tiene un vacío grande. En esa área a la iglesia le gusta, como a los jóvenes que les gustan las películas de miedo, como a los niños que les gustan las películas de miedo por aquello de sentir miedo, del placer de sentir un poco de miedo y todas esas.
a la iglesia parece que también le gusta engrandecer al enemigo, le gusta darle protagonismo al enemigo, le gusta exaltar los poderes del enemigo y no recuerda lo que el Señor Jesucristo ha dicho, que toda potestad le fue dada a él. Ahí no dice me fue dada casi toda potestad. Hay un pedacito, hay una parte de la autoridad que me tiene que ser retribuida más adelante. No, él le dijo a sus discípulos toda potestad y él tiene potestad sobre todos los ángeles y sobre todos los demonios, sobre todos los seres espirituales caídos, sobre todos. Él tiene potestad. Él tiene potestad sobre el universo, sobre los planetas, sobre las estrellas, sobre los asteroides, sobre todo lo que existe en el universo. Y tiene potestad sobre la naturaleza, sobre el mundo marino, sobre las aves, sobre las plantas, sobre todos los organismos vivientes y sobre toda la materia inerte que hay en la tierra. El Señor Jesucristo tiene potestad. El Señor Jesucristo tiene potestad sobre todas las moléculas, sobre todos los átomos, sobre todos los protones, sobre todos los electrones, sobre la física cuántica, sobre los cromosomas, sobre nuestro ADN. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y eso significa que nosotros de pronto hemos estudiado algo acerca de la célula, hemos estudiado algo acerca del átomo, ¿cierto? ¿Qué es lo que mantiene el átomo, el núcleo del átomo y los protones y los electrones girando alrededor? Esa fuerza que los mantiene girando en la velocidad perfecta y a la distancia perfecta de cada átomo que existe, de toda la materia del universo, el que sustenta todas las cosas es el Señor Jesucristo con su palabra y Él gobierna todo lo que existe. Todo lo que existe lo gobierna el Señor Jesucristo. Él conoce tu ADN, conoce tus cromosomas, conoce de todo el Señor Jesucristo tiene dominio total y absoluto sobre las bacterias, sobre los virus, sobre los gérmenes, sobre los parásitos, sobre el cáncer, sobre los tumores, sobre cada órgano y sobre las funciones de los órganos de tu cuerpo. El Señor Jesucristo tiene toda potestad sobre eso. El Señor Jesucristo tiene potestad sobre las naciones, sobre los gobiernos, sobre los ejércitos, sobre las armas nucleares, sobre las bombas, sobre todo eso. El Señor Jesucristo tiene dominio y potestad absoluto. El dominio no lo tiene Putin, el dominio no lo tiene ningún gobernante de esta tierra. Toda potestad le fue dada al Señor Jesucristo. Tiene potestad sobre la economía del mundo y de las naciones por completo. Él gobierna todo lo que es la economía, tiene potestad sobre la agricultura, tiene potestad sobre la bolsa de valores, tiene potestad sobre la ley de la oferta y de la demanda, tiene potestad sobre el entretenimiento, sobre las redes sociales, sobre todo ese mundo inmenso, ¿cierto? Del Internet. El Señor Jesucristo tiene toda potestad. Y digo estas cosas porque a veces siempre en nuestra mente hay como un recoveco donde creemos que Jesucristo no reina, pero en todo lo que existe, Jesucristo es Rey y Señor. Y tiene total potestad sobre su iglesia, la cual es su cuerpo. Tiene potestad sobre las almas. Tiene potestad sobre el tiempo. Y si todavía no estás convencido, quiero que vengas conmigo al capítulo 6 del Apocalipsis. Vamos al capítulo 6 del Apocalipsis para que mires algo bien interesante del Señor Jesucristo, que confirma lo que estamos diciendo, que Él tiene toda potestad. En el capítulo 5 hay una descripción del trono de Dios y de cómo hay un libro que contiene todos los juicios de Dios para la tierra. Un libro que está sellado con 7 sellos. Dice el capítulo 6, que ese libro nadie lo podía abrir. Repito, es el libro que contiene todos los juicios que están determinados para la tierra. Y ahora vamos a mirar un poquito acerca de esos juicios.
Y ese rollo con esos juicios completamente enrollado y completamente sellado, le fue entregado al Señor Jesucristo. Y es Él el que destapa cada sello. Es Él el único que puede abrir el rollo. Es Él el único que puede darle cumplimiento a las profecías. Y quiero que vengas al capítulo 6 del Apocalipsis, donde está el Señor Jesucristo abriendo esos sellos. Dice Apocalipsis capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Esos seres vivientes representan a los seres angelicales que están alrededor del trono adorando al Señor. Dice, oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese primer caballo blanco que sale ahí, que es el primer sello que destapa el Señor Jesucristo en su gobierno soberano, en su dominio total y absoluto de la historia de la humanidad. Ese caballo blanco representa el engaño, representa la mentira, representa a los falsos maestros, representa a los falsos cristos y personifica más que todo al anticristo, aquel que se hace pasar por Dios, aquel que reclama la adoración que le pertenece a Dios. Y ese ser que es el más horrible, el más espantoso, el más terrible, ese ser está supeditado al tiempo, a la hora, al momento, al espacio, que determine quién, el Señor Jesucristo. Entonces ahí salió primero el caballo blanco que simboliza las cosas que tienen apariencia de piedad, pero no son de Dios. Y en el versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, ¿quién los está abriendo? El Señor Jesucristo, porque a Él le fue dada toda potestad. Él está abriendo el segundo sello y oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que en la tierra hay una paz relativa que se sostiene por la misericordia del mismo Señor Jesucristo, pero que el que determina cuándo esta paz se acabe, el que determina cuándo se levanta finalmente nación contra nación para destruir todo, el que determina eso es el Señor Jesucristo. Él es el que destapa el sello, Él es el que permite la guerra, Él es el que determina cuándo es esto. Dice, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Quién le da ese poder? El mismo Señor Jesucristo. Él es soberano sobre todos los reinos, sobre todos los presidentes, sobre todas las bombas, sobre toda la artillería, sobre todos los ejércitos. Cristo tiene toda potestad. Recuérdelo, el Señor Jesucristo tiene toda potestad sobre todas las bombas atómicas, sobre todos los países que tienen armas nucleares. El Señor Jesucristo reina con poder. Ahora miremos el versículo 5, dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué significa eso? Un denario es el salario de un día. ¿Qué quiere decir eso? Que el salario de un día solamente va a alcanzar para 2 libras de trigo. El salario de un día completo solamente va a alcanzar para comprar 2 libras de trigo. ¿A qué se refiere eso? A la economía, a la carestía, a la inflación, a la subida de precios, a lo que usted está viendo cuando va al supermercado que ya no le alcanza. El Señor Jesucristo es soberano. Entonces no diga, ay, ¿qué va a ser de nosotros? Ay, ¿cómo vamos a hacer? Diga, el Señor Jesucristo tiene toda potestad de todos los precios del mercado. Él fue el que soltó el caballo de la subida de precios. Y bueno, y si seguimos leyendo, versículo 7 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira.
Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que él tiene toda potestad sobre la muerte. Creemos y nos enseñan que el que define, que el dueño de la muerte es el diablo, que es Satanás. No, cuando comienza el Apocalipsis, el Señor Jesucristo dice: he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte. El que decide quién muere es Jesús. El que decide para dónde se va, el que se muere, es el Señor Jesucristo. Le fue dada toda potestad. Y el versículo 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y no vamos a seguir leyendo. Lo que quiero que sepan es que él tiene el dominio sobre las almas de sus siervos, él tiene dominio sobre los tiempos, él tiene capacidad de dar descanso a nuestras almas, y él es el que ordena los terremotos de la tierra, y es el que dice cuándo se van a caer las estrellas de los cielos. El Señor Jesucristo tiene toda potestad tiene el Señor Jesucristo. Ahora, cuando volvemos a nuestro mensaje o a la gran comisión, regresamos, él dice algo que debemos tratar de entender, porque él dice: toda potestad me es dada, me es dada. Y cuando Jesús se aparece en este momento a los discípulos, el Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y está diciendo que toda potestad le ha sido dada, implicando que esta potestad que le ha sido dada, esta potestad absoluta sobre todo lo que existe, sobre todo el universo y sobre el cielo y sobre la tierra, esta potestad le ha sido dada como un premio por la obra redentora, por haber llevado las almas a la salvación, por haber sufrido la cruz, por haberse humillado. O sea, se entiende que esta potestad absoluta que él tiene es algo que le fue dado como una recompensa, como un premio, algo que él ganó por su humillación, por su sacrificio, por su obediencia. Pero nosotros podemos ver en la Biblia que aún antes de que el Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, antes de que Él obrara nuestra redención derramando su sangre para la expiación de nuestros pecados, antes de que Él hiciera eso, Él muchas veces habló de que tenía potestad, de que tenía poder. Y yo quiero que venga conmigo, por ejemplo, a Mateo 11, retrocedemos un poquito y vamos a Mateo 11, en el versículo 27, Jesús dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Además de esto, nosotros conocemos que el Señor Jesucristo, aún antes de morir por nuestros pecados, Él tuvo poder sobre los demonios. Los demonios temblaban delante de Él podía expulsar a los demonios. Él tuvo poder para sanar todo tipo de enfermedades. Él tuvo poder sobre la lepra, que era la enfermedad propia del pecado. Él perdonaba pecados y las personas cuestionaban eso de que él perdonara pecados, porque esa es una potestad que solamente le pertenece a Dios. El perdonar pecados no es de hombre, sino que es una potestad divina. Él también tuvo una manifestación, muchas manifestaciones de dominio sobre las tormentas, sobre los vientos, sobre la naturaleza y aún sobre la muerte. Resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda, resucitó personas de entre la muerte. Así que él manifestó que tenía potestad aún antes. Entonces, ¿cómo es
posible de que él ahora diga, toda potestad me es dada? ¿En qué sentido? Si nosotros miramos un poco la manera como él manejaba sus poderes, por así decirlo, la manera como él administraba, él, por ejemplo, le decía a un ciego, no le digas a nadie nada, ve, simplemente presenta la ofrenda y ya. Él le decía a los leprosos que no dijeran nada. Muchas veces él decía, quédense callados, o sea, había como una limitación, había como una restricción. Cuando él va a ser apresado, que Pedro intenta defenderlo con su espada, él le dice a Pedro, ¿acaso tú ignoras que yo puedo orar a mi Padre para que me dé 10 legiones de ángeles que me defiendan? Pero no quiero, pero no lo hago. O sea, que él estaba autorrestringido, autolimitado, así que de alguna u otra manera, él en su condición humana de humillación no podía hacer a plenitud todo lo que ahora puede hacer con esa potestad. Él estaba autorrestringido y toda restricción, aunque sea hecha por uno mismo, de todos modos es una restricción. Ahora es diferente, porque ahora el Señor Jesucristo ejerce poder ilimitado. Escuche bien, el Señor Jesucristo ejerce poder ilimitado sobre el cielo y sobre la tierra. Y esto es básico para la gran comisión. Porque el Señor Jesucristo le dice a los discípulos antes de darles la gran comisión, toda potestad me es dada, porque gran parte de la gran comisión es enseñarle a los discípulos que hacemos que tienen que someterse al Señor Jesucristo. O sea, la esencia de la gran comisión es proclamar el señorío, el dominio absoluto y total del Señor Jesucristo sobre toda creación. Así que un verdadero discípulo del Señor Jesucristo tiene que aprender a obedecer y a someterse al Señor, a someterse y a humillarse delante de Él. Esta potestad absoluta, total, ilimitada, es el galardón del Señor Jesucristo por su obra hecha en la cruz del Calvario. Vamos a Efesios capítulo 1, 19 al 23. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, escuche bien, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y si vamos a Filipenses 2, vamos a encontrar el texto que todos conocemos de la humillación y la exaltación del Señor Jesucristo. En Filipenses 2, el versículo 9, dice, por causa de su humillación, dice el versículo 9 de Filipenses 2, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Está exaltado hasta lo sumo. No va a ser exaltado. Escucha, Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. Es nuestra mente pequeña que a veces no alcanza a sopesar la inmensidad del dominio y de la autoridad del Señor Jesucristo. Y a veces reducimos ese dominio, a veces le restamos ese dominio, a veces le restamos esa potestad y se la damos a sus enemigos. Eso es un error, no solamente doctrinal, sino un error de nuestra propia incredulidad, de nuestra propia desconfianza, de nuestra propia miseria, de no conocer la grandeza del poder de nuestro Rey. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y óigase bien, y debajo de la tierra. Hace una alusión al mismo infierno. El infierno lo va a adorar. El infierno va a adorar al Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. La segunda
razón por la cual debemos tener consuelo, por la cual debemos tener esperanza. La segunda premisa por la cual Dios nos está consolando en esta mañana es que debemos seguir haciendo lo que Él nos mandó hacer. Hermanos, la gran comisión es el mandato por excelencia de Jesús para toda criatura que se hace su discípulo, para todo creyente. Todo el que es de Cristo ha sido comisionado por Cristo para hacer esto. La gente siempre anda preguntándose que si soy profeta, si soy evangelista, si soy maestro, si soy salmista, porque ahora aparecieron otros ministerios, si soy salmista o si soy coaching o si soy... O sea, la gente anda pensando qué es. Y hay un mandato por excelencia dado a todos los discípulos de Cristo. Y esta es la gran comisión. La gran comisión que es, hermano, hasta el fin del mundo. Esto no tiene fecha de caducidad en esta tierra. No tiene fecha de caducidad. Nosotros tenemos que ir una y otra vez a este texto y examinar nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? Porque todos nosotros hemos recibido una comisión de parte de aquel que tiene toda potestad. Tú y yo hemos recibido esa comisión. Y a mí personalmente, el Señor Jesucristo me consolaba diciéndome, sigue haciendo lo que yo te mandé a hacer. Y pensaba yo, ¿qué es lo que yo hago? Enseñar. ¿Qué es lo que hago yo? Enseñar. ¿Qué es lo que hago yo? Enseñarle a las personas que hay que obedecer las cosas que el Señor ordenó. Enseñarle a las personas a vivir, no como ellos quieren vivir, sino como Cristo ha ordenado que vivan delante de Él. Que marchen, no como quieran marchar, sino como Cristo ha dicho en su palabra que tiene que marchar su iglesia. Y me he pasado los últimos 28 años de mi vida haciendo eso. Y sentía un profundo consuelo de parte de Dios, porque Dios me estaba diciendo, lo que tienes que hacer, eso es lo que estás haciendo. Continúa haciendo lo que estás haciendo, porque de eso se trata nuestra vida en esta tierra. De obedecer y enseñar a los demás a obedecer las cosas que Dios quiere que obedezca, las cosas que el Señor Jesucristo nos dejó plasmadas en su palabra. Y normalmente no experimento ese sentimiento de estar satisfecha con lo que hago. Normalmente no lo experimento. Normalmente experimento la insatisfacción de no hacer más. Pero cuando el Señor me consolaba, porque fue una palabra específicamente de consuelo que pedí, una palabra de fortaleza, y yo decía, nuestra congregación tiene que estar sintiendo lo mismo que yo siento, la misma tristeza, el mismo desaliento. Y por eso sentí primeramente el consuelo de Dios, diciéndome, estás haciendo lo que hay que hacer. Estás haciendo lo que hay que hacer. Así que, hermanos, si nosotros queremos que este tiempo de oscuridad mundial tenga sentido para nuestras vidas, es decir, que nuestra vida no esté oprimida por esas tinieblas, que nuestra vida no esté oprimida, o sea, tu vida no puede estar como el diablo quiere que esté, hermano. Tu vida no puede estar en un afán desesperado de correr para allí y para acá. Tú no puedes estar viviendo solamente para producir dinero, aunque eso es necesario. Pero el Señor Jesucristo dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros somos discípulos de Jesús y tenemos una gran comisión que es ir y hacer discípulos. Y cada uno de nosotros tiene que dar fruto al 30, al 40, al 50 o al 100%, pero tienes que dar fruto. Y dar fruto es obedecer esta gran comisión.
eso trae luz a tu vida. Eso trae sentido a tu vida. Que no es la comisión mía, no es la comisión de la piedra angular, es la comisión de Jesús. Es lo que Él va a sacar cuando lleguemos todos al tribunal de Cristo, cuando lleguemos al tribunal de Cristo. Este mandamiento va a salir a reducir y nuestras vidas van a estar confrontadas. Estás haciendo discípulos. No puedes poner excusa porque acabamos de decir que toda potestad le fue dada. De tal manera que en el lugar donde tú trabajas hay alguien, estás puesta y puesto en ese lugar por causa de la mano soberana de Dios que te ha puesto en ese lugar, porque allí en ese lugar hay alguien a quien Dios quiere salvar. O sea, tú no puedes decir, no, es que yo estoy en el lugar equivocado. Es que no, Él tiene el control, Él es cabeza de la iglesia y tiene potestad sobre todo lo que existe. Las almas, las vidas que se te acercan a ti, no se te acercan por casualidad. Las personas que te rodean no te rodean por una casualidad del destino, te rodean porque hay un Dios que gobierna la tierra y te ha puesto a ti como luz y como sal para que envíes tu luz y tu verdad, la luz y la verdad de Cristo a esas personas que Él en su gobierno soberano del universo ha colocado a tu alrededor. Así que no hay excusa. Tú no puedes excusarte ante un rey que te está diciendo, mira, yo lo controlo todo. Yo controlo tu salud, yo controlo tu fuerza, yo controlo tu tiempo. Hermanos, tenemos que coger nuestras excusas y arrugarlas como un papel donde hemos escrito algo absurdo, algo estúpido, algo que es vergonzoso. Arrugar el papel de nuestras excusas y botarlo en la basura, porque todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que me sucede está ordenado divinamente por un rey soberano, sabio, que sabe que yo tengo un propósito acá y me ha dado la herramienta y me ha dado la orden. No hay excusas, hermano, no hay excusas. No hay excusas, la gran comisión es para ti. Tu vida está diseñada para que cumplas con la gran comisión. Las circunstancias de tu existencia están diseñadas y ordenadas divinamente por la mano soberana del Señor Jesucristo para que se cumpla la gran comisión, para que tú obedezcas la gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y mira que dice id. Y ese id no lo hemos entendido bien, porque por tanto, id y hacer discípulos no tiene que ver con que vayamos el sábado a predicar. No, ese id tiene que ver con ir por la vida obedeciendo al Señor, ir por la vida haciendo discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos. Es decir, ¿dónde voy a hacer discípulos? Tengo que salir a buscar los discípulos. No, tienes que hacer los discípulos en tu casa. Tienes que hacer los discípulos en tu barrio, en tu cuadra, en tu colegio, en tu universidad. Tienes que ir haciendo discípulos. O sea, vas yendo y vas haciendo discípulos. O sea, el hacer discípulos tiene que ser parte de tu vida, de tu existencia, de tu cotidianidad. ¿Tienes empleados a tu cargo? Ahí está. Alguno de ellos tiene que ser de Cristo. Por algo son empleados tuyos. ¿Tienes compañeros de trabajo? Pues alguno de ellos es de Cristo, porque por algo son tus compañeros de trabajo. El que ordena todas las cosas no se equivoca. Ir y hacer discípulos a donde tú vayas. Te vas de vacaciones, hazte un discípulo. Él controla todas las cosas. Y mira que dice, y hazlo completo. Hazlo completo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, no importa el lugar a donde tú estés y a donde vayas. Y dice, ¿cómo?
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden, no enseñándoles. Es importante esto. Debemos llevar a una persona a la convicción de que tiene que bautizarse, o sea, de que tiene que decidirse por Cristo, de que tiene que ir a las aguas para confesar públicamente su fe. Eso es parte del discipulado. El bautismo es parte del discipulado. Le han puesto una cantidad de misticismos al bautismo. No que cuando tú sientas, que cuando te hable alguien, que cuando oigas una voz, que cuando estés listo, que nadie está listo, nadie está dispuesto. Nadie. Es una orden, es un mandamiento. Hay que ir a bautizarse. ¿Por qué? Porque el Señor lo ordenó. Porque el Señor lo ordenó. No es que tú tienes el sentir. No, esto no es de sentir. Esto es de obediencia. La obediencia no depende del sentir. La obediencia depende de quién está dando la orden y de la necesidad que tenemos que obedecer al que ha dado la orden. Ay, ¿cómo se hace un discípulo? Un discípulo se hace enseñando. Un discípulo se hace enseñando. Enseñando. Todo creyente es un maestro de alguna forma y de algún estilo. De pronto eres maestro de niños, o maestro de jóvenes, o maestro de adultos, o eres maestra de tus hijos, o eres maestro de tus hijos, o eres maestro de tus compañeros. Pero todo discípulo es un maestro que enseña. ¿Qué enseña? Y mire que dice, versículo 20, y léalo bien, dice, enseñándoles que guarden. La palabra guardar significa obedecer. Enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo os he mandado. Mire, todo lo que Jesús ha ordenado en su palabra es supremamente simple y supremamente sencillo. Así que enseñarlo no cuesta mucho trabajo. O sea, no requiere de ninguna habilidad sobrenatural. Enseñar lo que Jesús enseñó, no se requiere. El problema es que Jesús no nos ha dicho que enseñemos lo que Él enseñó. El problema es que la comisión consiste en enseñar a obedecer lo que Jesús enseñó, y eso ya es otra cosa. Enseñar a obedecer lo que Jesús enseñó. Todo el mundo conoce el Sermón del Monte, hasta los impíos. Pero el discípulo se diferencia del que conoce el Sermón del Monte. El discípulo de Cristo se diferencia en que él obedece el Sermón del Monte. Vive, modela y da ejemplo del Sermón del Monte. Así que el asunto del discipulado es enseñar a obedecer lo que sabemos que es bueno, lo que sabemos que Jesús dijo en su palabra, enseñar a obedecer. Y enseñar a obedecer ya sí requiere algo más importante, que es ejemplo. Enseñar a obedecer significa que mi vida tiene que ser una ilustración de lo que yo enseño doctrinalmente con mis labios. O sea, que cuando yo le enseñé que hay que orar por nuestros enemigos, que es un punto básico de las enseñanzas de Jesús, que hay que orar por nuestros enemigos, él encuentre en el profesor, o sea, en mi vida, encuentre a alguien que siempre está bendiciendo a sus enemigos. No encuentre que yo hablo mal de las personas. No encuentre que yo me estoy desquitando de las personas. Y el martes le digo, hoy toca clase de discipulado. Cómo bendecir cómo amar a tus enemigos. Pero yo no estoy modelando eso. No, la gran comisión tiene que ver con hacer discípulos de Jesús, o sea, hacer personas que vivan como Jesús vivió, que piensen como Jesús pensó, que actúen como Jesús actuó, que se parezcan a Jesús para que puedan resplandecer, dice el apóstol Pablo, como luminares en el mundo, porque en el mundo no se vive como Jesús vivió. En el mundo no se habla como Jesús habló. En el mundo no se ama como Jesús amó. El mundo no es humilde como Jesús se humilló. Por lo tanto, siempre que yo viva como Jesús vivió, mi vida va a ser un resplandor. O sea, va a resaltar mi vida tanto por causa de la oscuridad, del egoísmo que me rodea, de la maldad que me rodea. Mi vida va a resplandecer como una estrella en la oscuridad.
Y la tercera cosa con la que el Señor nos consuela en esta mañana de la gran comisión, es que Él dice algo que es lo que me parece más tremendo. El punto 3 es que Él está con nosotros todos los días. Al versículo 20, vamos al final y dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero que desmenucemos ahora esta parte. Dice, he aquí yo estoy con vosotros. Ese yo, podemos preguntar quién. Y la respuesta es yo. ¿Quién es ese yo? ¿Quién es ese yo? Ese yo es el Jesús del versículo 18. Oye bien, el yo del versículo 20 es el Jesús que habló en el versículo 18 y dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién dice que está contigo todos los días hasta el fin del mundo? Aquel que dijo que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús, el que tiene dominio sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el infierno, sobre la enfermedad, sobre la maldad, sobre la culpa, sobre toda cosa buena y sobre toda cosa mala, sobre todo lo que existe, sobre los planetas, sobre la tierra, sobre la parte de la economía, sobre todo lo que te pueda sentir amenazado, todo lo que te pueda hacer sentir amenazado, o sea, todo lo que tú percibas como una amenaza. El Señor Jesucristo sobre eso tiene toda potestad. Pero ahora hay algo más. Ese que tiene toda potestad está conmigo. Está conmigo. O sea, lo puedes procesar en tu mente. Yo quisiera que más allá de la liturgia, del escuchar, tú procesaras lo que estamos diciendo. Porque el consuelo se trata no de que escuches, sino de que entiendas, de que lo interiorices, de que lo asimiles y de que vivas conforme a eso. Aquel que le fue dada toda potestad, dice, yo estoy contigo. No dice, enviaré un ángel para que te guarde, para que te proteja. Dice, yo mismo, o sea, en persona, yo estoy contigo. Yo, el que controlo el universo, el que tiene potestad sobre las armas, sobre las guerras, sobre el hambre, sobre la miseria, sobre la carestía, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el cáncer, sobre todo lo que existe, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo creo que eso es suficiente consuelo. Pero para que tú no creas que Él está contigo hoy, ahora, cuando te lo está diciendo, Él vino y dijo, yo estoy con vosotros todos los días. Escucha bien, todos los días. Hoy podemos sentir su presencia porque somos almáticos, sensoriales, emocionales. Y podemos sentir su presencia pues porque le acabamos de cantar, porque acabamos de orar, porque acabamos de adorar, ¿cierto? Pero mañana nos vamos a ir a trabajar y mañana vamos a volver a oír las mismas noticias. Y mañana vamos a entrar nuevamente en el tráfico, en el calor del día, en el estrés. Mañana vamos a recordar que tenemos problemas con alguna situación o con algunas personas. Mañana vamos a recordar, qué sé yo, las deudas, las situaciones que están agobiándonos. Mañana los noticieros nos van a recordar todas las cosas malas que están pasando. Y aún los que tengamos a nuestro lado también nos van a... Yo por eso no veo noticiero, porque es que el noticiero es gratis, hermano. Cuando uno no se ve el noticiero, pero la noticia uno se la cuenta. Sobre todo si la noticia es mala. Que no hay necesidad de ver noticiero.
Yo me mantengo enterada de todas las noticias malas. ¿Por qué? Porque todas me las cuentan. Todas me las cuentan. Yo trato como Señor, por favor, haz que yo me entere de las cosas buenas, que son las cosas que se ocultan a veces, las cosas buenas que están pasando, las cosas buenas que Dios está haciendo. Entonces, va a suceder que mañana se me olvide y piense que el Señor está conmigo el domingo porque hoy es el día del Señor, pero Él dice, yo estoy con vosotros todos los días, continuidad de la presencia del Rey, del Todopoderoso, del que tiene dominio absoluto continuamente en mis días buenos y en mis días malos, cuando estoy alegre, cuando estoy triste, cuando siento que estoy sola, también está. O sea, la soledad del creyente es algo subjetivo, es decir, no es algo objetivo, no es algo real. Él siempre está contigo, Él siempre está con nosotros, su presencia siempre está ahí, independientemente de que la pueda o no la pueda sentir. Mi trabajo es no ignorarlo. Mi esfuerzo debe estar encaminado en estar consciente de su presencia. ¿Por qué Abraham mentía cuando se iba para Egipto? Porque había hambre en la tierra. ¿Y por qué Abraham decía, no, me voy para Egipto porque hay hambre, entonces me voy a morir? Y luego llegaba a Egipto y decía, ay, como mi esposa es bonita, entonces me van a matar a mí para poderse quedar con mi esposo. Entonces yo mejor digo que ella no es mi esposa. ¿Y por qué mentía y por qué se enredaba? Porque perdía la conciencia de que Dios estaba con él. Y hubo un momento en que Dios lo llama, que es el momento en que Dios lo santifica. Y la santificación tiene que ver con eso, con la conciencia de que Él está en medio de nosotros. Cuando nos olvidamos de su presencia, siempre hacemos lo malo. Porque Él no es el Dios del domingo. Él no es el Dios del tiempo de oración. Él no es el Dios del devocional. A Él toda potestad le es dada. Él es el Dios que está en tu trabajo, que está en el carro, que está en la cocina, que está en el baño, que está en todo lugar. Nada lo puede limitar a Él de cumplir lo que Él está diciendo. Yo estoy con vosotros todos los días, tus días malos, tus días tristes, tus días grises, todo el tiempo, en cualquier lugar, en cualquier momento, todos los días de tu vida, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Y la frase que me parece más importante y que tiene que ver con todo esto, es que Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dice, hasta el fin del mundo. Miren, cuando uno estudia mucho la Biblia, eso es bueno, pero todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Y muchas veces yo orando le digo al Señor, ¿cómo hago para pedirte que no hagas algo que tú escribiste que lo ibas a hacer? ¿Cómo hago para pedirte que no sucedan guerras, que no sucedan hambres, que no sucedan epidemias? Si tú has ordenado y nos has advertido que las va a haber. Y yo digo, Señor, enséñame a orar. Porque ¿cómo hago para orar algo que tu palabra ha determinado que sea? No existe fe, escucha, no existe fe en mi corazón para creer que el Señor va a dejar de hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Yo no tengo fe para eso. Mi fe se alimenta de sus promesas. La fortaleza de la fe es que esté anclada en una promesa. Cuando yo encuentro una promesa de Dios, de allí me agarro porque todas sus promesas son sí, son amén. Y de ahí es donde brota la fe para creer, para clamar, para suplicar, para implorar, porque estoy pidiendo algo que realmente ya tengo porque Él lo prometió. Pero ¿cómo oro yo y le digo al Señor que no haya guerra? Por favor, si eso es parte de la agenda de Él. ¿Cómo oro yo para decir que no haya enfermedad, que no haya muerte, que no haya epidemia, que no suman los precios? Eso es parte de la agenda de Él. Entonces, cuando encuentro
un tesoro como este, me aferro. Y entonces mi oración es, ayúdame a estar consciente de tu presencia. Ayúdame a estar consciente de tu presencia. Que yo no pierda esa conciencia, esa certeza de que tú estás conmigo. Porque puedes estar conmigo y yo puedo sentirme sola por mi incredulidad. Entonces un día Dios le dijo a Abraham, que un día después de que él había dicho de cuánta mentira y había hecho cosas, y le dijo un día a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Dice, anda delante de mí, o sea, camina consciente de que yo te estoy viendo. Camina consciente de que mi presencia está sobre ti. Y ahí es donde la fe flaquea, hermano. Porque yo percibo a veces que no hay conciencia de la presencia de Dios, inclusive a veces ni siquiera en el culto. Y yo me pongo a pensar, caramba, si ni siquiera en el culto tienen conciencia de la presencia de Dios, si ni siquiera se honra y se venera y se respeta su presencia en el santuario, en el culto, ¿cómo yo voy a honrar la presencia de Dios en la calle, en una fila, en un banco? En un supermercado, en un restaurante, ¿cómo voy a honrar su presencia si hasta me cuesta sentir su presencia cuando estamos adorando? Cuando el Espíritu Santo se está moviendo con poder y llena todo nuestro ser y cerramos nuestros ojos y sentimos la plenitud de su presencia. Y hay gente que no siente nada, no aprende nada, están con sus ojos abiertos mirando para ver quién entra y quién sale. Y siento una profunda tristeza y un profundo dolor porque si no tenemos su presencia, no tenemos nada en esta tierra, porque en esta tierra no va a haber nada que traiga paz a nuestra alma. Nada. Usted no va a abrir un periódico y va a encontrar una noticia que diga paz. Es más, hermano, cuando la noticia diga paz y seguridad, salga corriendo, porque vendrá destrucción repentina. Así que en la tierra no hay nada que pueda producirme paz. En la tierra no hay nada que pueda producirme un gozo genuino. Lo único que puede producirme paz y fortaleza hasta que llegue el fin del mundo es su bendita y gloriosa presencia. Y yo tengo que aprender a experimentar su presencia. Y yo tengo que aprender a adorar su presencia. Y yo tengo que aprender a caminar en su presencia. Porque es lo que Él nos da. Nos da su palabra, nos da su poder. Y Él dice, yo, el que ordeno todas las cosas, yo, al que le han dado toda potestad sobre el universo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y si lloramos, lloramos en su presencia. Y si reímos, reímos en su presencia. Y si comemos, y si bebemos, y si hacemos cualquier otra cosa, dice la Escritura, hazlo para su gloria, porque ahí está Él, en su presencia. Estamos en su presencia. Nos movemos en su presencia. Aún cuando enfermamos, estamos en su presencia. Aún en nuestra soledad, estamos en su presencia. Su presencia nos envuelve todo. Miren, ya nos hemos acostumbrado a estar juntos, ya nos hemos acostumbrado al culto presencial, ¿cierto? Cuando yo los veo que abren sus cámaras, uno quisiera así como que meterse en la cámara, en la pantalla, a veces me quisiera meter y poder estar con ustedes realmente. Pero estamos unidos aquí en torno a algo sobrenatural, a algo que trasciende las limitaciones de esta pantalla a través de la cual se transmite el servicio, de algo que trasciende las paredes de su cuarto. Cada uno de ustedes está en su sala, en su cuarto. Yo quiero decirles algo, la Biblia dice que estamos todos en una comunión íntima con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo. Estamos todos en este momento envueltos en su presencia. Y yo creo que es muy fácil sentir la hora, ¿cierto? Es muy fácil saber que Él está contigo, que su presencia está aquí conmigo y está allá contigo y nos está envolviendo a todos. Y yo sé que en este momento lo estamos sintiendo. Pero es necesario que tú escribas en un papel que así como Él está ahora contigo, Él está
todos los días, 24/7, cada segundo, cada momento, Él está contigo. Quizás mañana no lo vas a sentir igual, pero recuérdalo, siempre está contigo, siempre está contigo. Aún si todos te dan la espalda, aún si todos te van, aún si te sientes solo, más allá de tu sensación, hay una verdad, y es que Él está contigo y va a estar contigo hasta que este mundo se acabe, hasta que este mundo se acabe, o sea, hasta ese momento. O sea, ¿qué significa eso, hermano? Que si la guerra con Rusia va más allá de sus propios linderos y nos llegase a afectar, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Que si Colombia toma un camino equivocado, o si Dios en su soberanía nos entrega, Dios nos guarde o Dios nos libre, por causa de tanto pecado y tanta maldad, si Dios entregara a Colombia en las garras del comunismo por su soberana voluntad, aún allí, su presencia me alcanzará. Quiero que vengas conmigo al Salmo 139. Salmo 139, versículo 7. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, el Seol es el lugar de los muertos. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aunque se vaya la luz y quedes en el lugar más oscuro de tu casa, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Miren lo que dice, aún la noche resplandecerá alrededor de ti. ¿Sabes por qué? Porque sobre ti está su presencia. Sobre ti está su presencia. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que tú puedes estar en las tinieblas de la depresión más terrible, pero Dios está ahí. Y puedes estar lleno de gozo y de alegría. Y igual Dios está allí. Él no depende de tu estado de ánimo. O sea, tienes que luchar es con tu estado de ánimo. No tenemos que luchar contra la fidelidad de Dios, porque la fidelidad de Dios es perfecta, permanente, absoluta, eterna. Todas sus promesas son sí y son amén. Y qué lindo que en este mandato de la Gran Comisión, Él haya dado estas grandes promesas. Yo, con toda potestad sobre el cielo, sobre la tierra y aún debajo de la tierra, yo estoy contigo todos los días hasta que el mundo se acabe. Así que podrán pasar lo que quiera pasar, podrán venir terremotos, podrán venir tsunamis, pero Él está con nosotros, Y eso tiene que ser suficiente para vivir en paz, para caminar tranquilos, para caminar con gozo, para caminar en santidad y en integridad. Pase lo que pase, Él está con nosotros todos los días.